Terminamos de hacer la revisión del aparato reproductor de la hembra. Sí, empezamos con lo de endocrinología. Nos quedamos en un esquema que nos presentó de la bajada de la leche. Ah, ok, sí es cierto. Aquí. Entonces, dimos el ejemplo, ¿verdad?, de la comunicación que existe entre el sistema nervioso y el sistema endocrino para la regulación de algunas funciones del organismo anual, y aquí habíamos visto precisamente el ejemplo de la bajada de la leche, ¿verdad?, a través del estímulo de la glándula mamaria, ¿verdad?, por succión de parte del becerro para que se mande la señal vía nerviosa hasta el hipotálamo. Este responde secretando oxitocina, que va a ser llevada hasta la glándula hipófisis, la cual ya finalmente se encarga de liberar esta oxitocina hacia el torrente sanguíneo, hasta llegar finalmente esta hormona hasta la glándula mamaria y ocasionar la bajada de leche, ¿no? Entonces, es la comunicación que existe para ese ejemplo. Bien, entonces vamos a continuar. Dentro del sistema endocrino, la comunicación que debe de existir por parte del hipotálamo debe de hacerse a través de una gran cantidad de receptores que se van a encontrar en las diversas partes del cuerpo, ¿verdad? Porque precisamente este sistema endocrino, junto con el nervioso, se encarga de muchas funciones como sería el metabolismo, ¿verdad?, el crecimiento en general, y en este caso principalmente que nos corresponde revisar serían los aspectos reproductivos, de tal manera que al hablar nosotros de reproducción, la secreción de hormonas esteroides, por ejemplo, la secreción de estrógenos, de testosterona, ¿verdad?, por parte de las gónadas, ya sea de la hembra, del macho, se vierten al torrente sanguíneo y a través de este mismo forma de transporte llegan hasta el hipotálamo, y del hipotálamo tienen que ya ejercerse otra función que sería con toda seguridad la secreción de otras hormonas. Seguramente se tendrá que estimular la secreción de GnRH por parte del hipotálamo para ya posteriormente estimular esa GnRH, la secreción de alguna gonadotropina a nivel de la glándula hipófisis, y la glándula hipófisis responderá ya liberando una gonadotropina que puede ser LH y FSH, vertirla al torrente sanguíneo y posteriormente llegar hasta la gónada, ¿de acuerdo? Entonces, en reproducción, nosotros vamos a estar hablando de manera constante dentro de esta parte endocrina de la secreción de estrógenos. Hay una gran cantidad de estrógenos que conocemos, ¿verdad?, en su forma natural y también en su forma sintética. Los estrógenos al menos puede sintetizar la gran mayoría de las hembras 3 tipos de estrógenos, ¿verdad? Dentro de ellos el más importante es el estradiol, pero de igual forma puede sintetizar estriol, estrona, ¿verdad?, y algunos otros estrógenos que sintetizan otras especies. Los andrógenos, ¿verdad?, principalmente los sintetiza el macho, pero que de igual manera los puede sintetizar la hembra como un intermediario para la síntesis posterior de estrógenos. La progesterona, que es un intermediario para la síntesis de andrógenos y posteriormente que se utilice para sintetizar ya sea estrógenos o testosterona, ¿ya?, dentro de hormonas esteroides y por parte de otro tipo de hormonas de otra estructura química, como son LH, FSH, prolactina, oxitocina, que serían hormonas proteínicas. De igual manera, las vamos a estar revisando a lo largo de todo el curso. Vamos a entender algunas de las partes
vamos a dar un ejemplo, una analogía, ¿verdad? De la forma de comunicación del sistema endocrino con el sistema nervioso, donde vemos un primer elemento, ¿verdad?, dentro de este sistema endocrino, que sería el emisor. En este caso, el emisor es la célula o tejido, ¿verdad? Puede ser, ya saben ustedes, generalmente, bueno, van a ser el conjunto de células, ¿verdad?, lo que constituye un tejido, lo que está secretando una hormona, pero también pueden ser células individuales. Entonces, la célula o tejido productor de la hormona sería el emisor, ¿de acuerdo? En este caso, ese emisor también puede analizar otra información disponible. Si nos remontamos un poquito, por ejemplo, al ejemplo de la bajada de leche, ¿ah?, vemos que ese emisor, el que secreta una hormona, la hormona que va a secretar el hipotálamo para que se dé la bajada de leche, sería la síntesis y secreción de oxitocina, ¿verdad? Analiza otra información. ¿Cuál información es la que analizó? Pues precisamente la llegada de ese impulso nervioso desde glándula mamaria, ¿verdad?, que llega hasta el hipotálamo, de que su becerro tiene hambre. Hay un estímulo hacia el pezón de la hembra, ¿verdad?, ejercido por la succión de parte de la cría, que entonces ocasiona que se estimule el hipotálamo a liberar oxitocina. Entonces, tanto sintetiza y libera oxitocina, como está analizando en qué momento deberá de secretar esta misma oxitocina. A eso se refiere esa parte del emisor. El mensaje es la información transmitida por el emisor. En este caso, entonces, es la necesidad de que en otras células se lleven a cabo determinadas acciones. En este caso, ¿qué acción tendría que ser, verdad? Pues que sencillamente se libere oxitocina, ¿verdad?, desde hipotálamo y desde glándula hipófisis posterior, para que finalmente oxitocina llegue hasta la glándula mamaria y ocasione la bajada de la leche, ¿verdad?, a través del pezón. Entonces, esa es la necesidad. La necesidad va a ser, para el caso de la madre, alimentar a su cría. Y la señal propiamente, ¿cómo va a transmitir ese mensaje, verdad? La señal sería la propia hormona. En este caso sería oxitocina. Entonces, oxitocina va a ser finalmente el mensajero químico que va a ocasionar la bajada de la leche. Entonces, esa hormona generalmente es secretada en una determinada frecuencia y a una determinada amplitud, ¿ah? Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de las hormonas siempre se están secretando a un cierto nivel. Cuando no son necesarias las hormonas, generalmente el tipo de secreción que tienen es tónico o constante, pero está a una concentración muy baja, ¿de acuerdo? Entonces, lo mínimo que se necesite de esa hormona se secreta. Es muy poquito, casi nada, pero se está secretando. Entonces, aquí ya vemos que las hormonas tienen una determinada cantidad de secreción que se mide en orden de frecuencia y amplitud. En cada ocasión en la cual la hormona se secreta, se le conoce como un pulso de secreción, ¿de acuerdo? Y ese pulso de secreción tiene una frecuencia y una amplitud. Ahorita le regreso a la diapositiva, nada más déjenme ponerles esa parte de lo que se refiere a un pulso de secreción. Este esquemita nos sirve para ejemplificar, ¿verdad?, la forma en la cual se secreta una hormona. Entonces les mencioné que una hormona, cuando se secreta, se le conoce como un pulso. Este piquito que aquí ven ustedes corresponde a un momento en el cual una hormona fue secretada. Aquí en el ejemplo es la hormona LH, ¿de acuerdo? Entonces,
En este momento se secretó LH. A la bajada, evidentemente, no hubo secreción. Todo de este pico hasta este otro pico es el tiempo en el cual la hormona no se secretó. Vamos a poner ejemplo que LH generalmente se está secretando de una forma tónica o constante de aproximadamente un pulso cada hora. Es un ejemplo, no es que así sea, sino que nada más es para que se entienda esta frecuencia y la amplitud, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia con la cual se está secretando la hormona LH es un pulso cada hora. De acá a acá hay un intervalo de 1 hora, ¿de acuerdo? La amplitud se refiere o mide precisamente la concentración del pulso de secreción, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, LH se mide en nanogramos, seguimos con el mismo ejemplo, y por ejemplo, cuando está en una secreción tónica o constante, que es generalmente la mínima, va a tener una concentración, vamos a decir, de 10 nanogramos. Entonces, están secretando un pulso de LH de 10 miligramos cada hora, ¿de acuerdo? Entonces, en un día, en 24 horas, va a haber 24 pulsos de secreción de LH, ¿de acuerdo? Y su amplitud va a ser de 10 nanogramos. Esa es una secreción del tipo tónico o constante, y ahí ya estamos viendo el ejemplo de que tiene una cierta frecuencia y tiene una cierta amplitud, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la cual se van a estar secretando las hormonas en referencia a la frecuencia y la amplitud. Ahorita vamos a abundar un poquito más sobre en qué momentos cambia la frecuencia y la amplitud de la misma. ¿Vale? Entonces, la hormona es secretada en determinada cantidad, frecuencia y amplitud. ¿Quién está determinando que se secrete con cierta frecuencia, con cierta amplitud? Pues obviamente el tejido que le está sintetizando y la que le está enviando esa señal, ¿verdad? Que en este caso sería el hipotálamo. Bien, tiene una determinada secreción hacia dónde se secreta esa hormona, ¿verdad? Que sería entonces el medio de transporte de la señal. Como estamos hablando del sistema endocrino, ya habíamos dicho que el sistema endocrino necesariamente implica que una hormona, ¿verdad?, tenga que ser transportada a través de la sangre, ¿verdad? Porque si no sería un mensajero químico que no utilizaría el sistema endocrino. Tal vez sea una hormona que tenga una función parácrina o una función autócrina. En el caso del sistema endocrino, ¿verdad?, vemos que entonces la hormona se tiene que vertir hacia el torrente sanguíneo para lograr llegar hacia su órgano blanco, ¿verdad?, o hasta su receptor. Si vemos entonces, regresamos al ejemplo de oxitocina, entonces oxitocina se vierte desde la glándula hipófisis posterior hacia el torrente sanguíneo y entonces a través de la sangre va a llegar hasta la glándula mamaria, que en ese lugar entonces va a encontrar a su órgano blanco y obviamente va a encontrar a su receptor, ¿de acuerdo? En el lugar donde se encuentra su receptor, vamos a ver que hay varios tipos de receptores, vamos a ver principalmente dos, ¿verdad? Aquellas hormonas que utilizan receptores a nivel de membrana y aquellas hormonas que utilizan receptores a nivel del citoplasma. ¿De qué va a depender que utilicen un receptor a nivel de membrana o a nivel de citoplasma? De la constitución química de la propia hormona, ¿de acuerdo? Entonces, el receptor, el que recibe a la hormona, el que recibe a esa señal, se encuentra en la célula. Generalmente esos receptores son proteínas específicas
que se encuentran sobre la membrana de la célula, ¿verdad?, que conforma ese órgano blanco, o son receptores, ¿verdad?, que siguen siendo proteínas específicas que se encuentran al interior de la célula. Son citoplasmáticas, ¿verdad? Receptores citoplasmáticos al interior de la célula. ¿De acuerdo? El efecto que van a tener, pues va a depender del tipo de hormona que se esté virtiendo hacia el torrente sanguíneo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la hormona oxitocina, ¿verdad?, una vez que llega hacia la glándula mamaria, va a estimular la contracción de las células mioepiteliales, pero para estimular esa contracción de las células mioepiteliales, ¿verdad?, el receptor no puede llevar de forma directa ese mensaje de contracción de la célula mioepitelial, sino que lo tiene que transferir, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos que el efecto que utilizan las hormonas proteínicas o peptídicas, oxitocina, entra dentro de esta clasificación, ¿verdad? Entonces, oxitocina usa un intermediario, ¿verdad?, que se conoce como segundo mensajero. Entonces, vamos a suponer que en este caso, ¿verdad?, de aquí que estamos viendo a la derecha, el ejemplo sería entonces oxitocina. Aquí sería oxitocina, y la oxitocina tiene receptores a nivel de la membrana de la célula, ¿sí?, membrana celular. Ese receptor, bueno, ya recibió a la oxitocina, pero para que se pueda continuar con ese mensaje que lleva la oxitocina, ¿verdad?, oxitocina como tal no puede entrar a la célula, pero sí se transfiere el mensaje hacia el receptor, y el receptor, para seguir en esa transferencia del mensaje, ¿verdad?, utiliza una enzima, que en este caso se llama adenilciclasa. Y esa enzima, para poder funcionar, tiene que hacer un gasto de energía, que sería a través del uso de ATP. Lo que queda de ese gasto energético del ATP sería el AMP cíclico. Y finalmente, el AMP cíclico va a ser el que llegue ya finalmente hacia el núcleo de la célula, ¿verdad?, para activar la respuesta, para que en este caso oxitocina pueda ocasionar la contracción de la célula mioepiteliales. Y así para todas las hormonas que sean de origen proteínico, peptídico, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas hormonas, utilizan el sistema de segundo mensajero. Para otras, bueno, aquí continúa, este es el mismo ejemplo, nada más visto con otro esquemita, ¿verdad? Aquí está la hormona, ¿verdad? Recuerden ustedes que la hormona tiene que llegar hacia su órgano blanco. Sería una célula mioepitelial. La hormona se acopla a receptores. Los receptores generalmente son altamente específicos, solamente funcionan para una determinada hormona. Y recuerden que en este caso, ¿verdad?, las proteínicas peptídicas tienen receptores a nivel de membrana. Entonces, a todo lo largo y ancho de la membrana celular de esa célula mioepitelial existen receptores para oxitocina. Aquí está la enzima que tiene que funcionar, la entrada de ATP y finalmente el segundo mensajero o AMP cíclico para activar la función biológica, ¿verdad?, el efecto biológico, que sería el de contracción de la célula mioepitelial. Es el mismo ejemplo, nada más visto con otro esquemita. Sin embargo, existen otro tipo de hormonas que entrarían en el orden de las hormonas esteroides.
Estas hormonas esteroides pueden atravesar libremente la membrana plasmática. ¿Por qué pueden atravesar la membrana plasmática? Precisamente por su estructura química. Todas las hormonas esteroides, ¿verdad?, son derivadas de la molécula del colesterol. Entonces, esa constitución química que tienen en particular estas hormonas esteroides facilita que la hormona, ¿verdad?, cuando ya está en estrecha cercanía con su órgano o tejido blanco, pueda atravesar la membrana de fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que la membrana de la célula está conformada por una bicapa de fosfolípidos, ¿de acuerdo? Entonces, puede pasar sin mayor problema la hormona esteroide al interior de la célula. Y en ese interior de la célula, ¿verdad?, ya en el citoplasma, se va a encontrar su receptor. La hormona entonces se acopla a su receptor, ¿verdad? Ese mismo receptor, unido a la hormona, va a ocasionar que, bueno, se transfiere esa información hacia el núcleo de la célula para finalmente estimular algún efecto biológico. En este caso ya no podemos continuar con el ejemplo de oxitocina, porque es una hormona que no es esteroide. Pero, por ejemplo, si fuera esto mismo un estrógeno, el estradiol, ¿verdad?, veríamos que tal vez el efecto biológico del estradiol, ¿verdad?, sería el de estimular una mayor replicación de células de la granulosa, o estimular una mayor replicación de células de la teca, o estimular una mayor secreción de las células de la granulosa. Recuerden ustedes que las células de la granulosa también sintetizan líquido que se acumula al interior del folículo. En fin, el efecto que esté buscando en ese momento. El caso es que se entienda, en este caso, que las hormonas esteroides tienen receptores intracitoplasmáticos al interior de la célula, ¿verdad? Y ejercen su efecto sin la necesidad de un segundo mensajero. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta, bueno, como ya mencionamos, es cualquier mensaje que provoca una respuesta en el efector que lo recibe, ¿verdad? En el caso de oxitocina, pues ya habíamos dicho, la contracción de las células mioepiteliales y en consecuencia la bajada de la leche, que el becerro se pueda alimentar. Si se tratara de estrógenos, pues ya vimos que puede ocasionar que haya una mayor tasa de mitosis de las células de la teca, de la granulosa, o que tengan una mayor tasa de secreción las células de la granulosa, etc. Entonces, esa va a ser la respuesta, va a ser distinta en cada caso para lo que se esté buscando la secreción de la hormona. Después de que se da este efecto, debe de haber un mecanismo de retroalimentación, un mecanismo que controle la secreción de oxitocina, que controle la secreción de estrógenos, que controle la secreción de LH, de FSH, etcétera, etcétera. De la hormona que ustedes gusten, debe de haber un mecanismo de retroalimentación. Ese mecanismo de retroalimentación va a ser para que se siga sintetizando una mayor cantidad de la hormona, es decir, que se siga sintetizando más oxitocina, o que se siga sintetizando más estrógenos, o va a ser una retroalimentación para detener la secreción de la hormona, para que se detenga la secreción de oxitocina o para que se detenga la secreción de estrógenos, ¿verdad? Entonces conocemos que existe una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva, como su nombre lo dice, va en favor de que se siga secretando o teniendo una respuesta favorable, ¿ya? Y la retroalimentación negativa sería el de dejar de producir esa hormona o que la hormona deje de producir su efecto, ¿sí? Finalmente que se detenga la producción de esa hormona, ¿vale?
Entonces, bueno, es lo que está aquí escrito. Al producirse una respuesta, también se puede generar la información que se va a regresar al emisor para seguir estimulando o inhibiendo su secreción. Entonces, retroalimentación positiva o retroalimentación del tipo negativo, ¿de acuerdo? Eso sería en cuanto a el control de la secreción una vez que se haya obtenido la respuesta deseada por parte de la hormona en cuestión. Bien, vamos a pasar a ver entonces la clasificación de las hormonas, principalmente las que nos corresponden a lo que sería la reproducción en animales de mamíferos domésticos. ¿De acuerdo? Antes de esto, tenemos que tomar en cuenta que hay principalmente dos grupos, ¿verdad?, de hormonas, las que son proteínicas, las que son lipídicas, aunque existen más, ¿verdad? Hay aminas que también pueden funcionar como hormonas, ¿verdad? Pero los dos grupos más grandes serían las que están conformadas por péptidos, por proteínas principalmente, polipéptidos, ¿verdad? Y generalmente este grupo de hormonas pueden ser sintetizadas como prehormonas, ¿de acuerdo? Y posteriormente de que ya fueron sintetizadas como prehormonas, deben de ser divididas, ¿verdad? Aquí nos menciona que son divididas en el retículo endoplásmico para formar una prohormona y que finalmente lleguen a otro aparato, el de Golgi, para que ya se obtenga el producto final que se